Buenas, querido profesor. Nuestro grupo es Avatar, conformado por Jen Francisco, Yasmín de Hernán. Rocío Francisco. Nayeli Acosta. Y Rosalba Rosario. y en esta ocasión vamos a hacer un debate, una reflexión acerca del tema la educación física en la antigua Grecia. A partir de ahora comenzamos. Comienzo ya a hablar entonces. Hay que recordar que la Grecia, la educación física era muy importante porque la ideología era de tener hombres fuertes, capaces de la guerra, porque tenemos que recordar que en Grecia está Esparta, uno de los mayores ejércitos de la historia. Sí, también que en Grecia la educación física era uno de los aspectos esenciales de la vida de la civilizada educación. Sí, y como quien dice, los niños crecían con actividades físicas, era como una obligación. Sí, muchos concursos atléticos, entre otros. Exacto. Y también algo muy importante son los Juegos Olímpicos que se celebran allá. Allá iniciaron. Sí. Esos juegos no son de ahora, esos juegos son desde el año 776 antes de Cristo, señor. Y no puede ser que esta no sea la fecha exacta, sino más antigua. Este evento fue tan importante que marcó un antes y un después en la antigua Grecia. Estos Juegos Olímpicos eran realizados por los más jóvenes con el propósito de ello tener una bendición del dios de todos los dioses, que era Zeus. Aunque después con el tiempo fueron buscando profesionales en las actividades de los Juegos Olímpicos también. Sí, desde que se registraron estos juegos de la antigüedad, se rendía culto a Zeus también, de igual forma. Lo veían como un dios supremo. Exacto, porque hay que Sí, recordar que las antiguas civilizaciones principalmente se movilizaban por la religión y como eran pueblos, idolatraban a dioses mediante sus actos. Porque ellos pensaban que a través de idolatrar a los dioses, como que recibían bendiciones de ellos según lo leído. Sí, sí, también. sin embargo, los Juegos Olímpicos se realizaban en el santuario de Olimpia de Zeus. Sí. También hubo un periodo de interrupción que fue, que se dice que fue en el año 884 antes de Cristo, que se produjo la tregua sagrada entre los reyes Cleóstenes e Hipitos. Sí, que incluso la tregua sagrada prohibía todo tipo de guerra por un determinado tiempo. No, porque ustedes saben que la antigua Grecia era de mucha guerra. Entonces, la tregua sagrada lo prohibía por un determinado tiempo, claro está. Todo tipo de violencia prohibía. Sí, y también tenemos que recordar las diferentes pruebas que se hacían allá, por ejemplo, Sí, eso es la así. carrera, que era de 600 pies, que era aproximadamente 200, 300 metros, porque hay que recordar que los pies no era una medida exacta para ese entonces. Sí, también este programa de juegos se basaba también en carreras con armas y donde los corredores llevaban casco, escudos y así sucesivamente.
también en estas pruebas se menciona lo que es el salto con impulso, lanzar discos, am, y así sucesivamente. El salto con impulso es súper exigente porque, o sea, si las personas no hacían un salto con impulso, eran como descalificadas. Tenía que ser correr de una forma, ¿cómo se podría decir? De una forma como menos rápido y luego entonces saltar con impulso y los pies tenían que quedar marcados en la tierra, los dos. Si salía uno delante de otro, era descalificado. Si salía con resbalones, era descalificado. No se podían saltar eh, con los palos estos altos. Tenía que ser simplemente teniendo un impulso. Se dice también que en la lanzada de discos variaban según la antigüedad. Mientras más antiguos, más ligeros. La de los niños era más ligero, eh, debido obviamente al peso. Ya los que tenían estos discos lo tenían desde 1 kilogramo hasta 4.5 más o menos. Ok, También, habla, mi amor. Ok, que también cabe destacar que la gimnasia era un elemento característico del joven griego desde la infancia hasta su adolescencia. Sí, porque hay que tener en cuenta que en Grecia, en la educación física, era el inicio de la educación de los niños. Y también una de las pruebas era la lucha, que esta era una, si no la más compleja, del pentatlón. ¿Ustedes saben qué es el pentatlón? no. Es la combinación de las 5 pruebas, de la lucha, el salto de longitud, el lanzamiento de disco y jabalina. Sí, Muy también bueno. está el boxeo y el pancracio, junto con eso, con el boxeo. Y tiene una serie de reglas. El boxeo es el que tiene una más estricta eh, regla, la más estricta reglamentación y debe ser lo más profesional posible. También cabe destacar. El pentatlón también incluye las carreras, que se me pasó. También está el lanzamiento de jabalina. Sí, lo mencioné también. Sí, porque Perfecto. esta se consideraba como que no era solo un objeto deportivo, perdón, sino que era como un uso de arma corriente. Ellos lo utilizaban como en la casa, como en la guerra, la casa no, en la caza, como en la guerra, en las pruebas atléticas, entre otros. Pero se tenían en cuenta que tenía una cierta distancia para ejercitar de cierto modo. Perfecto. Pues, Cabe destacar también que ellos tenían un programa. El primer día se realizaban rituales, aseo y eso, como eran en honor a él que se hacían esos juegos. También se conocían los competidores y los jueces. Se daba a conocer el reglamento, que tenía una lista más o menos de cosas que no se prohibían, como por ejemplo que no se podía sobornar a los jueces, a los competidores, los delincuentes, la gente que no había pagado multa y muchas otras cosas. No podían competir, nada. El segundo día se realizaban las carreras a pie y a caballo. Se realizaba el boxeo, la lucha y el
Pancrario. El tercer día se continuaban, Pancracio, gracias compañera. El tercer día se continuaban haciendo las actividades del segundo y se desarrollaba la carrera con armas. El cuarto día se empezaba la prueba del pentatlón, que fue lo que les mencioné ahorita, y las carreras de carro, continuando con la carrera de caballos también. Y el quinto día se realizaba el desfile y el banquete de los ganadores. Sí, también en la carrera de caballos cabe destacar que antes se utilizaba que eran los dueños de los caballos los que tenían que manejar ciertos caballos. Pero luego de un tiempo, entonces, decidieron como que ya los dueños de los caballos no participaban. Sin embargo, cuando el que manejaba el caballo, si se caía y el caballo pasaba la meta de primero, el dueño recibía el premio, no la persona que lo cabalgaba, sino el mismo dueño del caballo. Si el caballo pasaba la meta solo y ganaba el juego también. De las También, reglas excusándome la compañera, de las reglas también se decía que había que inscribirse un año antes para todas estas pruebas Exacto. deportivas. sí, y las personas que no ganaban debían de como entrenar 10 meses en mano de los jueces, o sea, los mismos jueces era lo que lo entrenaban. Okay. También los esclavos y las personas que mataban no podían participar de esto. Y más razones también. Ni los concursantes que llegaban tarde a la competencia. Sí. Pues yo considero que hemos marcado en profundidad el tema de la educación física en la antigua Grecia, desde todos sus ámbitos, desde los Juegos Olímpicos hasta la ideología de aquella civilización, recordando nuevamente nuestros nombres, Jeremy Francisco Montesegura, Yasmín de Hernández. Rocío Francisco Gómez. Nayeli Acosta. Rosalba Rosario. pues concluimos ya con nuestra reflexión acerca del tema. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.